Estamos mirando lo que determinan las decisiones que tomamos, cómo esto puede cambiar el curso de nuestra historia. Que obvio que no debemos de dejar de llevarnos por ese periodo de enamoramiento, Claro. porque si no estaríamos casándonos y descasándonos Todo el tiempo. todo el tiempo. Ya hablamos de las decisiones relacionales, ya hablamos de las decisiones del círculo social, decisiones profesionales, decisiones financieras. Habría que enseñar finanzas a nuestros jóvenes, a nuestros niños, como una asignatura más. Pero también nosotros tenemos que aprender a decidir, no quedarnos enganchados en las consecuencias no tan agradables de ciertas decisiones. Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Hello, aquí estamos en una entrega más de Perros Verdes Podcast. Como cada lunes les acompaña Raquel Salas y mi compañero perruno Alfonso García, encantado de saludarles a toda nuestra comunidad de Perros Verdes. Raquel. Bueno, hoy tenemos un tema muy particular. Estábamos haciendo una pequeña lluvia de ideas antes de ir al aire porque teníamos un abanico de opciones. Pero como los Perros Verdes somos muy coherentes y estamos en ese proceso de toma de decisiones constantes, hoy queremos hablar de ello, de lo que determina las decisiones que tomamos. En fin, el tema es lo que determina las decisiones. Sí, porque, bueno, al final, durante las etapas de nuestra vida, las decisiones van siendo importantes. Cuando somos pequeños no tienen relevancia, es decir, además no tenemos mucha capacidad de decisión. Más bien deciden por nosotros, pero es lógico porque para decidir hay que tener criterio y el criterio se conforma a través de la experiencia, de la formación, del acompañamiento. Entonces, cuando somos niños, no vamos decidiendo. Empezamos a tomar decisiones cuando ya empezamos a ser adolescentes y vamos tomando ciertas decisiones, aunque casi siempre son consensuadas con nuestros familiares, nuestros tutores, siempre con gente más adulta. Pero de repente llegamos a la vida adulta. Y en la vida adulta nos vemos obligados a tomar decisiones constantemente. De hecho, creo que es importante dentro del desarrollo del ser humano que, digamos, podamos tener esa habilidad, y hay que desarrollarla, de tomar decisiones con cierta rapidez. Muchas veces hay personas que no toman decisiones y eso se debe porque le dan muchas vueltas a las cosas y eso se llama parálisis por análisis y eso no te permite avanzar en tu vida. Con lo cual, las decisiones siempre, como su propia palabra dice, decisión, viene de la decantación, decantarse o por una opción o por otra o por diferentes situaciones, pero siempre cogiendo una posibilidad y descartando otras. Y esas decisiones siempre tienen una consecuencia. Claro que sí. Y entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes, o todos debemos ser conscientes, que las decisiones que tomamos traen consecuencias, pueden traer consecuencias más ligeras, más livianas, o pueden traer consecuencias más importantes. Pero eso no nos tiene que llevar a no tener o tener miedo a tomar decisiones, porque la decisión forma parte de nuestra individualidad como persona y de nuestro crecimiento personal. Crecemos a través de las decisiones que tomamos. Así que, bueno, pues este programa vamos a hablar de eso, ¿no? De la toma de decisiones y de lo importante que es, evidentemente, tomar decisiones acertadas, pero la vida se compone de decisiones erróneas y decisiones acertadas. Totalmente, y sobre todo tener claro que decidir es así como que elegir, o sea, cuando yo estoy decidiendo algo, estoy eligiendo una cosa o la otra. Y hablaste también de la parálisis por análisis. ¿Qué pasa?
que los dos extremos no son positivos. Si nos vamos al extremo de decidir desde la inmediatez, sin sopesar los pros y los contras y todas las consecuencias que va a acarrear una decisión determinada, podemos errar muchas veces. Pero si luego también nos quedamos paralizados a la hora de ponderar una decisión y sobreevaluamos las consecuencias y todo lo que puede significar esto, pues podemos perder importantes oportunidades en la vida. Alfonso, desde tu experiencia, ¿cómo tú crees que nosotros podemos lograr un equilibrio entre no decidir a la ligera y entre evitar una parálisis por sobreanalizar una decisión antes de tomarla? Bueno, el equilibrio viene... el equilibrio se transforma en desequilibrio, es decir, cuanto más experiencia vamos teniendo en la vida, cuanta más formación vamos teniendo en la vida, y cuantas más decisiones erróneas hemos tenido en la vida, más aprendemos. Claro. Entonces, probablemente en el futuro seamos capaces de decidir más rápidamente y con un mayor índice de acierto que cuando somos jóvenes. Entonces, ¿cuál es lo importante? Lo importante es tener criterio. Para tener criterio hay que tener experiencia y hay que tener formación. Formación sobre las cosas en las que vamos a decidir. Hay cosas que son profesionales, de ámbito profesional, y tenemos que tomar decisiones en el ámbito profesional, que tenemos que estar formados, pero también debemos estar formados en el ámbito personal. ¿Y cómo nos formamos en el ámbito personal? Nos formamos a través de la empatía, nos formamos a través de la propia experiencia y nos formamos a través de la curiosidad. Es decir, en la vida no debemos de pasar como el que pasa volando. Es decir, tenemos que tener conciencia plena de lo que hacemos y de lo que nos ocurre. ¿Para qué? Para poder formar un criterio propio sobre nuestra actuación en la vida. Por lo cual, a tu pregunta, Raquel, ¿cómo es el equilibrio? El equilibrio se va a ir transformando a lo largo de la vida. Debemos de ser, evidentemente, conscientes de que no podemos tomar las decisiones a la ligera. Y para no tomar las decisiones a la ligera, es decir, tenemos que tener, como he dicho, experiencia y formación. La experiencia va unida al tiempo, eso se va a ir produciendo a lo largo de nuestra vida, pero la formación la podemos ir adquiriendo en todos los momentos de la vida. Con lo cual, cuanta más información tengamos, cuanto más formados estemos y cuanto más criterio propio tengamos, seremos capaces de tomar decisiones más acertadas y, sobre todo, decisiones más rápidas. ¿Por qué hablo de la rapidez de las decisiones? Es decir, esto al final es como un entrenamiento. Yo que me dedico al deporte, me dedico al running, cuanto más entreno, más aguanto, en menos tiempo hago ciertas distancias, pues esto es lo mismo. Cuanto más formación tengo y más capacidad de decidir tengo, más eficiente soy. Es decir, menos me enredo en elucubraciones. Y para alcanzar ese equilibrio también es muy importante perder el miedo a equivocarse. Claro. O sea, muchísima gente tiene un miedo terrible a la equivocación. Y equivocarse forma parte de la vida y forma parte de tu propia formación. Yo personalmente, a lo largo del día, en el ámbito profesional, pues igual tomo 50 decisiones al día. Por seguro que muchos días más de la mitad son erróneas. Otros días más de la mitad son acertadas. Pero no todas son acertadas ni todas son erróneas. Pero hay que tomar las decisiones. Con lo cual hay que atreverse a tomar decisiones para poder ir consiguiendo ese equilibrio del que tú hablabas, Raquel. Claro, y cuando hablamos de tomar decisiones, también es muy importante algo de lo que hemos tratado en otros programas, y es el autoconocimiento. Porque a la hora de yo tomar decisiones, yo tengo que sopesar muchísimas cosas. No solamente voy a sopesar las consecuencias de una decisión en específico, sino lo que me significa a mí. Pero para yo saber lo que me significa a mí una decisión, yo tengo que conocerme. ¿Qué me significa a mí, por ejemplo, decidir tener una alianza determinada con un sector o una persona X? Si yo me conozco, yo sé lo que yo puedo manejar o tolerar en mis relaciones interpersonales, y eso va a influir mucho en esta decisión, por ejemplo, porque la dinámica de aliarme a esa persona se va a ver
permeada por lo que esa persona es, así como por lo que yo soy. Entonces, todo lo que yo percibo que esa persona es, está conectado con mi mundo, está conectado con mis principios, con mis valores, con mi forma de proceder. Y de esa manera ya tenemos, de una forma rápida, de hecho, algunas luces que nos permiten saber si debemos o no tomar esa decisión. Indudablemente, Raquel, y además creo que el poder de la decisión viene desde el poder propio de nuestra personalidad. Es decir, evidentemente nuestra personalidad se forja a través del autoconocimiento, pero debemos de ser fieles a nuestra personalidad. Es decir, voy a poner un ejemplo extremo. Muchas personas cuando están dentro de un entorno social se dejan llevar por el entorno. Incluso hacen cosas con las que ellos no están de acuerdo o no están preparados. Vamos a ponernos un ejemplo extremo, ¿no? Imagínate que yo no sé nadar. Bien, yo no sé nadar. Y un grupo de amigos o de conocidos me invitan a pasar un día en un bote. Vamos a Palmilla. Y además con una serie de actividades, todo el mundo va a hacer una serie de actividades acuáticas. Perfecto. Yo puedo decidir ir, pero tengo que decidir el hasta dónde llego. ¿Por qué? Porque no sé nadar. Claro. O sea, no me puedo dejar llevar por la corriente. Es decir, tengo que tener la suficiente personalidad para saber hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis capacidades y cuáles no. Lo mismo que tú decías en las relaciones interpersonales o en las relaciones profesionales o en las relaciones de alianzas comerciales, ¿no? Si yo me voy a buscar un socio que es muy pasivo y yo voy a tener que estar tirando del carro constantemente de él y a mí eso me va a importar, sabiendo cómo soy yo y sabiendo cómo es la persona con la que voy a estar, pues puedo tomar una decisión muy clara. Al igual que si yo sé que soy una persona muy proactiva y la otra persona también es tremendamente proactiva y no empastamos muy bien, pues la decisión está clara. Es decir, creo que debemos de ser conscientes primero de nosotros mismos y del entorno que rodean a todas nuestras decisiones. Claro que sí. Y mira, diste un punto muy importante a la hora de decidir, que es el dejarse llevar por la corriente. Cuando nosotros somos capaces de autoconocernos, también somos capaces de reconocer qué tan influenciables podemos ser del entorno. Si bien es cierto que está demostrado desde los diferentes, vamos a decir, métodos de desarrollo evolutivo, desde la infancia, los diferentes psicólogos que han tenido que ver con toda la parte del desarrollo cognitivo de un niño, hasta que llegamos a la parte adulta, han comprobado en sus diferentes teorías que somos seres que nos formamos por el entorno y que el entorno como tal juega un papel fundamental en nosotros. Tenemos que determinar, ¿ok? ¿Qué tan influenciable soy yo? Yo sé que de manera directa o indirecta el entorno me va a afectar, pero ¿qué tan elevado tengo yo mi nivel de conciencia para percibir cuando lo que me está permeando del entorno no va alineado con lo que yo considero que soy o he descubierto que soy? Ahí ya hay que tomar una decisión. Hay que primero, desde la humildad, Alfonso, reconocer, sí, soy un ser permeable, soy un ser que tengo vulnerabilidades en esta área de mi vida y por lo tanto tengo que ser intencional en cuidar los espacios en los que me expongo. Porque cuando no hacemos eso, terminamos responsabilizando al entorno y al otro de nuestras acciones, pero no. Yo soy responsable porque yo sé que soy permeable y aún así elijo exponerme en ese ambiente. Por supuesto, y además esto va también unido a esa capacidad que tenemos que tener de ser nosotros mismos. Porque mucha gente pierde realmente su esencia por dejar de ser ellos mismos y querer ser otra persona. Tú que vienes del mundo de la interpretación, del teatro, en el teatro o en las películas se interpretan personajes. Pero nosotros en nuestra vida no podemos interpretar un personaje. Debemos de ser nuestro propio personaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar realmente a nuestra autenticidad. ¿Y por qué me refiero a nuestra autenticidad? Porque por nuestra autenticidad nos van a reconocer. O sea, van a reconocer a Raquel o me van a reconocer a Alfonso por cómo es Raquel o Alfonso, no cómo actúa
Raquel o Alfonso, o cómo las personas que les encantaría que actuásemos. Si nosotros mantenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia esencia, nos representaremos a nosotros mismos. En este caso, a nivel de decisiones, cuando nosotros actuamos como somos, como realmente somos, podremos tomar decisiones alineadas a nuestro propio yo, no decisiones que vengan influenciadas o factorizadas por el entorno en el que estemos. Con lo cual, como siempre, insisto y hablo, y a veces creo que soy hasta un poco cansino en nuestro programa, pero la conciencia de nuestro propio yo y cuidarnos primero a nosotros mismos y sentirnos orgullosos de lo que somos, con nuestras luces y con nuestras sombras. O sea, hay que sentirse orgullosos de nuestros defectos. Con esto no quiero decir que no queramos mejorar, pero lo que no quiero decir es que no podemos ocultar ni enmascarar nuestros defectos o nuestras debilidades, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Bueno, aquí estamos hablando hoy de lo que determina las decisiones. Una decisión puede cambiar todo el curso de nuestro destino. Abordar un vagón u otro vagón, o mejor dicho, abordar un tren o otro tren, puede cambiar todo el curso de nuestro destino. Por eso, las decisiones no deben de ser tomadas a la ligera. Aunque muchísimas veces desarrollemos la capacidad de identificar desde nuestra percepción que decidir tomar un camino u otro puede ser muy bueno para nosotros, porque hemos desarrollado esa capacidad de percibirlo, tenemos también que saber desde esa inmediatez medir las consecuencias. Vamos a comentar un poquito de cómo influye nuestra personalidad en la toma de decisiones, y para eso les quiero leer algunas notas, porque resulta que la personalidad juega un papel crucial en la toma de decisiones, ya que influye en cómo percibimos las situaciones, evaluamos las opiniones y respondemos a los resultados. Así que ahora les voy a explicar puntualmente algunos rasgos de cada personalidad y cómo a raíz de esos rasgos respondemos ante la toma de decisiones. Por ejemplo, la personalidad tipo A, que sus características son competitivos, ambiciosos, impacientes y orientados a objetivos. ¿Cómo se influencia esta personalidad tipo A en las decisiones? Bueno, una personalidad tipo A tiende a tomar decisiones rápidas y a menudo arriesgadas, buscando resultados inmediatos, y estos pueden ser propensos a la presión y al estrés. Así que si te identificaste con una personalidad tipo A, presta atención para que no te veas sobreexpuesto a mucha presión y a mucho estrés. Si hablamos de la personalidad tipo B, que sus características son relajados, pacientes, creativos y menos competitivos, su influencia en decisiones es que suelen tomarse su tiempo para evaluar las opciones y son más reflexivos. La personalidad tipo E prefiere decisiones que fomenten la armonía y el bienestar. La personalidad introvertida, que su característica, como su nombre lo dice, son reservados, reflexivos y centrados en su mundo interior, tienen una influencia en la toma de decisiones de la siguiente manera. Y es que esta personalidad pueden ser muy cautelosos, analíticos, prefiriendo siempre decisiones que les permitan evitar conflictos y mantener su espacio personal. Eso es solamente por mencionar algunas, pero para que tomemos en cuenta también ese autoconocimiento del que hablamos al inicio, para saber cómo nosotros, a raíz de nuestra forma de ser, de nuestras actitudes y aptitudes, enfrentamos la toma de decisiones. Pues fíjate, Raquel, que es muy curioso porque estabas hablando de cada uno de las tipologías de personalidades, y adelantándome al resto, cuando estabas leyendo la del tipo A, yo soy bastante tipo A, pero luego he visto que tengo rasgos del tipo B, del tipo C también. Es curioso, es decir, no tenemos personalidades puras, pero sí personalidades predominantes. En este caso yo, por ejemplo, personalmente creo que soy una personalidad del tipo A, aunque con el paso de los tiempos me voy convirtiendo más en B, es decir, se me va cerrando la parte de abajo de la A para convertirme en B, porque es también algo que es muy, muy claro, es nuestra personalidad se va
facetando, ¿no? Se va limando y se va moldeando, y cuando eres joven tienes una personalidad muy determinada, muy marcada, y con el paso del tiempo pues todo va variando. ¿Tú qué tipo de personalidad eres, Raquel? Pues mira, yo tengo un híbrido realmente donde la tipo A es muy predominante, pero también tengo rasgos de otro tipo de personalidad, porque yo voy depende de las situaciones. Entonces, yo de hecho me considero muy camaleónica. A mí tú me pones a definirme con un animal y yo no voy a poder, porque me siento identificada con diferentes animales en la selva. Bueno, claro, depende de la jaula en la que estés. Por ejemplo, mira, buen punto. Dependería mucho de la jaula en la que estemos. Pero bueno, ya sabemos que la personalidad también determina en nuestra toma de decisiones. Ahora bien, vamos a hacer un paseo por diferentes escenarios. Toma de decisiones en la vida personal. Por ejemplo, una decisión tan importante como decidir inicialmente elegir a una persona que se supone, por lo que nos han vendido, que sería para el resto de tu vida, es una decisión importante. ¿Qué tomamos en cuenta? ¿Cuáles son esas herramientas que nosotros usamos para medir si esa es la decisión correcta? ¿Desde dónde yo tomo esa decisión? Sin ánimos de entrar a aguas muy profundas, cuando hablamos de caminar con una persona que se supone la elegimos para el resto de nuestras vidas, ¿desde qué esquina la estamos seleccionando? ¿Desde la esquina del enamoramiento y de todo lo que conlleva la fase del enamoramiento, que otras veces lo hemos dicho aquí, que hay muchísima emoción, muchísima pasión, todos los neurotransmisores sumamente activados, todo ese efecto químico, todo ese exceso de dopamina, de oxitocina haciendo de las suyas? ¿Lo elegimos desde esa parte que nos hace ser un tanto irracionales? ¿O lo vemos como lo que debe de ser, un proyecto de vida? Eso se lo voy a dejar de tarea, porque yo creo que es muy importante. Cuando hablamos de esa decisión, luego veremos decisiones en otros planos. Pues mira, hablando de esa decisión, tú lo has dicho, esa persona con la que vamos a vivir el resto de nuestra vida, pero claro, ¿de qué vida? Porque yo personalmente entiendo que dentro de nuestra vida global hay muchas vidas y muchos periodos de la vida. Es decir, y esto nos puede pasar, y creo que pasa, y ya no sé si es malo o bueno. Evidentemente, el amor para toda la vida o para todo el conjunto de nuestras vidas sería lo ideal, por decirlo de alguna manera, pero hay personas que nos pueden acompañar durante un tramo o un periodo de nuestra vida y no poder acompañarnos en nuestra siguiente vida, dentro de nuestra vida. No sé si me estoy explicando. Es decir, creo que vivimos muchas vidas dentro de una vida. Evidentemente, en la parte del amor, yo creo que es más que obvio que no debemos de dejar de llevarnos por ese periodo de enamoramiento, claro, porque si no estaríamos casándonos y descasándonos todo el tiempo. Y esas decisiones son decisiones importantes que a veces requieren ya no de una reflexión, sino de una madurez de la relación, ¿no? Pero que creo, bajo mi punto de vista, no debemos de plantearnos la expectativa que de una relación para toda la vida, sino vamos a una relación para que vaya evolucionando durante el resto de nuestra vida, porque nadie compra un contrato hasta el final de nuestra vida. Nadie. No podemos hacer eso. Creo que nunca deberíamos de generarnos esa expectativa, porque siempre podríamos estar expuestos a la vulnerabilidad y estar expuestos a sensación de fracaso si eso no es así. Claro, mira, mientras tú hablabas tomé una nota de mi musa suelta y hablabas primero de que tenemos muchas vidas dentro de una vida y eso me resonó en mayúscula y me llegó a la mente la oración valiente para irme. Porque dentro de la toma de decisiones llega un momento donde la decisión es moverse, es irse. Pero cuando hablamos de valiente para irme, o sea, esa voz que me susurra, mi musa traviesa, que siempre anda por ahí haciendo de las suyas, me habla de valiente para irme, no porque esté mal, no porque no quepa, no porque me rompa. Valiente para irme porque la que soy ahora ya no encaja en esta historia.
Valiente para irme, porque el camino que estoy mirando, que quiero transitar, está muy divergente al trayecto que tengo frente. Valiente para irme, porque la pasión de lo que puedo ser, de lo que tengo que ser, de lo que me espera, de lo que me sacude, me está moviendo, me está arrastrando. Valiente para irme, rompiendo el miedo a romper, valga la redundancia, porque si no rompo el miedo a romper ahora, voy a quebrar más fuerte después. Entonces, a veces, no sé, si tú que nos estás viendo ahí, necesitabas este shot de, no sé, de energía, no sé de dónde quizás tenemos que irnos, o yo misma tenga que irme, y que debo de sacar esa valentía que está ahí, pero que quizás a veces ignoramos. Una decisión importante también es ser valiente para irnos. Y ser valiente para poder afrontar, como decía antes, diferentes vidas dentro de nuestra vida. Para afrontar diferentes vidas dentro de nuestra vida hay que ser capaces de decidir el salir de nuestra zona de confort. Creo que es importantísimo que nos cuestionemos constantemente nuestra propia vida, nuestro propio yo, para poder dar ese salto a otra evolución de nuestra propia identidad y una evolución de nuestra propia vida. Por eso yo siempre digo que dentro de una vida tenemos muchas vidas y tenemos que ser capaces de decidir el vivirlas, no quedarnos en la parte de atrás del pasaje, de la parte de atrás del vagón de cola del tren. Claro que sí. Y ya saliendo de la parte relacional, en específico de la relación de pareja, ante la toma de decisiones de tu caminar, si no bien toda la vida, porque estoy de acuerdo con Alfonso, que tenemos muchas vidas dentro de nuestra vida, aunque vaya a ser por un periodo que no sabemos, pero que será el que tenga que ser, hay que tomar en cuenta muchísimas cosas, porque no es cualquier decisión. Pero ahora vamos a hablar de las decisiones profesionales. De cuando la vida que tenías, por ejemplo, cuando eras ejecutivo de un banco importante y de repente ya eso no resuena contigo y empieza a resonar contigo, no sé, que quieres ser bailarín contemporáneo, por decirte algo, o que has pasado por un proceso de autodescubrimiento donde has cultivado conocimientos deportivos, integrándolo para una autodisciplina, que lo que empezaste por un bienestar integral se vuelve en una pasión y quisieras abordarlo desde otra esquina y hacerlo tu estilo de vida y hacerlo una profesión para apoyar a otros porque sabes los beneficios. Es una decisión importante. Pero ¿qué haces? ¿Te quedas en lo conocido, siempre el ejecutivo de banco? ¿O te abres a abrazar esa nueva vida que está frente a ti? La del personal trainer, si nos vamos con el coaching deportivo, por decirte algo. Eso es otra decisión. Entonces ahí conectamos con que en una vida tenemos muchas vidas, porque quizás ya quemaste el ciclo de ejecutivo de banco. Claro que sí, y además creo que en la vida profesional lo que tiene que imperar es que amemos lo que hacemos, porque si no es una forma de esclavitud personal. Si nosotros no amamos nuestro trabajo, no amamos nuestra pasión, no amamos lo que hacemos durante más tiempo a lo largo del día, vamos a sufrir muchísimo. Vamos a ser capaces de decidir el cambio de nuestra vida. Evidentemente nunca a lo loco, esto no lo podemos tomar así, no. Pero la vida es así. La vida hay que tomar este tipo de decisiones, porque si no vamos a arrastrar una amargura interminable. Totalmente. Y luego hay otra toma de decisiones que también hemos hablado en otras ocasiones, pero ahora lo vamos a ver de qué determinar, por ejemplo, para modificar nuestro círculo social. Llega un momento donde eso es una decisión difícil, donde romantizamos muchísimos vínculos sin que necesariamente sea de vida o muerte, hacer una transición o abrirnos a conectar con otros ambientes. Pues mira, yo creo que, tal como hemos comentado al principio del programa, nuestro círculo no es el círculo que nosotros elijamos, sino es el círculo que nos elija. No tenemos que elegir nosotros el círculo, sino el círculo nos tiene que elegir a nosotros. ¿Y eso cómo sucede, esa magia, que parece que es mágico? Pues sucede cuando nos comportamos tal y como somos realmente. Ahí es cuando todo empieza a funcionar y cuando la química funciona. ¿Por qué? Porque si yo me comporto como realmente soy, los demás van a ver en mí quien soy
ciertamente. Es decir, me van a elegir por quien soy, no por quien pretendo ser. Exacto. Y eso es lo que va a hacer que todo sea mucho más coherente. Totalmente. Ahí es donde vivimos sin filtros, donde nos quitamos todas las máscaras, nos damos el permiso de ser todo lo que somos y porque estamos vibrando desde la honestidad y la transparencia, vamos a atraer todo lo que resuena y vibra con nosotros. Entonces, otra cosa que determina las decisiones financieras, ya hablamos de las decisiones relacionales, ya hablamos de las decisiones del círculo social, decisiones profesionales, decisiones financieras. A propósito de que tuvimos un programa donde se estaba hablando de una visión holística, las finanzas, cuando hablamos de decisiones financieras, ahí por encima de los diferentes tipos de personalidades que también determinan mucho las decisiones en las finanzas, hay que evaluar una serie de escenarios dependiendo qué tipo de decisión de finanzas vamos a tomar. Y de hecho te voy a dejar a ti que lo desgloses más porque sé que tienes muchísima más experiencia que yo en esta parte. Bueno, es que en la parte financiera, el mundo de las finanzas, primero yo creo que debería de ser... como hemos dicho antes, para poder decidir hay que tener formación. Uh-huh. Y en el mundo de las finanzas creo que habría que enseñar finanzas a nuestros jóvenes, a nuestros niños, como una asignatura más del currículum escolar. ¿Por qué? Porque al final en la vida nos vamos a tener que manejar en un mundo financiero y vamos a tener que administrar, valga la redundancia, una parte muy importante de nuestro ámbito personal, que son las finanzas. Y cuando no se tiene la suficiente formación, pues se cometen muchísimos errores. Y creo que todos seríamos mucho más felices si supiésemos cómo funciona el dinero y cómo funcionan las finanzas. Realmente yo me encuentro con gente que ha tenido un gran éxito en algún momento de su vida empresarial, profesional, y ha tenido mucho dinero, pero no ha sabido rentabilizar ese momento, ese one shot. ¿Por qué? Porque no tenía una cultura ni una formación financiera. Al final, las finanzas tienen que servir para ayudarnos en nuestra vida, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a que esos momentos pico de que nuestras finanzas vayan bien, los utilicemos para la inversión en activos financieros y no en pasivos financieros. Claro. Saber qué gastar y cómo gastar, saber cómo presupuestar y sobre todo saber cómo medirnos, ¿no? Cómo medir nuestro estilo de vida conforme a un presupuesto que nos marquemos. Con lo cual hay que decidir, pero para decidir, como decía antes, tenemos que tener la formación. Hasta ahora, nuestro sistema educativo no está educando en finanzas, pero nosotros debemos de ser lo suficientemente inquietos y curiosos para educarnos financieramente, porque, señores, realmente es lo que nos va a determinar muchas veces de la tranquilidad a la intranquilidad personal. Claro que sí. Y bueno, hoy estamos Alfonso y yo acá en el estudio. Y yo voy a imaginarme que él es un entrevistado y lo voy a sacar de la perrera. Perfecto. Entonces, Alfonso García, fuera de la perrera, ¿qué decisión de tu vida consideras que cambió el curso de tu historia? ¿Y qué decisión tomaste que habrías deseado no haber tomado? Wow. Bueno, una decisión que tomé en mi vida, pero va muy implícito a mi ADN, es en mi desarrollo de mis empresas españolas. Siempre he tenido un ámbito de expansión. Es decir, siempre he sido una persona que dentro de mis empresas he destinado mucha parte del beneficio a la reinversión en el crecimiento de las líneas de negocio, en el crecimiento de la expansión nacional, en el crecimiento de la expansión internacional. Ahí creo que es uno de los mayores aciertos en cuanto a esa visión, ¿no? En cuanto a redistribuir los beneficios de la compañía en su propio crecimiento. ¿Qué decisión financiera o qué... En general, no tiene que ser financiera. ¿Qué decisión tomé errónea? Bueno, pues a mí la pandemia, muchas veces lo tratamos en nuestro programa, me puso en mi sitio a nivel empresarial, porque mis empresas estuvieron paradas 2 años. Entonces,
vi que había cometido un error muy grande, que es el acarrearme de una estructura personal, estructura de trabajadores grandísima para mi empresa, cuando realmente muchos de esos servicios los podría haber externalizado. ¿Qué pasa? Que yo soy generación X y tú eres millennial. La generación X, y yo me considero formado empresarialmente, pero se basaba sobre estructuras más antiguas, ¿no? En el que la jerarquización de las empresas era muy presente, y donde las empresas se componían de muchos departamentos, ¿no? Y había que tener esa serie de departamentos estructurados para el crecimiento de la empresa. Entonces, muchas veces, como a mí me pasó y a muchas empresas les ha pasado, esos departamentos se han sobredimensionado para no la realidad actual, sino para el pensamiento estratégico futuro de la empresa. Es decir, tú contratabas y generabas estructura para poder abordar el crecimiento de la empresa. Y yo creo que eso es un error. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la empresa se puede hacer de una forma mucho más plástica y mucho más flexible, a través de la subcontratación o el joint venture con empresas para determinados proyectos o generación de servicios o productos. Con lo cual, bueno, pues ese fue mi error, del cual aprendí desgraciadamente a través de la pandemia, cuando tuve que, en mi empresa en España, reducir drásticamente el número de trabajadores, porque, bueno, se dio una situación muy complicada. Ok, ¿y qué decisión tomaste que si pudieras cambiar el curso no lo habrías tomado? ¿Qué decisión tomé? Pues tomé una decisión en un momento dado de... hubo una cosa en España, justo con el tema de la pandemia, y que yo ahora a todo lo pasado no hubiese hecho, que fue cuando entró la pandemia, entraron una serie de ayudas estatales muy importantes, unos créditos a muy bajo interés, y que los tomé por si acaso, y creo que no debería haberlos tomado. ¿Por qué? Porque me desvirtuaron mi tesorería. O sea, quizás no los necesitaba y los tomé. Realmente luego los solté bastante rápido, pero creo que es importante saber cómo endeudarse, porque creo que en las empresas hay una parte de endeudamiento que debe existir, un endeudamiento bueno, pero no un excesivo endeudamiento. Entonces, ahí tomé una decisión errónea que no hubiese hecho, y luego tuve que arreglarlo, ¿no? Ok, pues mira, esas cosas las miramos, pero ya sabemos que como no lo pudiste cambiar, como ya pasó, simplemente aprendes de eso y no eres reincidente. Exacto. Y quería llegar a ese punto, por eso la pregunta. Porque a veces lo que determina, ok, estamos mirando lo que determinan las decisiones que tomamos, cómo esto puede cambiar el curso de nuestra historia, pero también nosotros tenemos que aprender a decidir, no quedarnos enganchados en las consecuencias no tan agradables de ciertas decisiones, que si bien pudimos tomarlas de manera diferente, sí, pero ¿qué tal si no estabas listo? ¿Qué tal si tu nivel de conciencia no estaba lo suficientemente desarrollado para tú haber decidido otra cosa, para tú haber elegido otra cosa? Entonces, ahí aprendemos a ser amables con nosotros, a tenernos paciencia, a tener calma. Ok, yo no sabía lo que sé ahora, y en ese momento hice lo mejor que podía con lo que tenía. Pero sí es mi deber decidir no quedarme enganchado en un pasado que ya yo no puedo transformar. Puedo decidir sacar lo mejor de esa experiencia y hacerlo diferente de ahí en lo adelante. Exacto, aprender de nuestros propios errores o aprender de nuestros propios éxitos. Pero siempre relativizando todo en la vida. Es decir, ni cuando hemos tomado una decisión acertada somos infalibles, ni cuando hemos tomado una decisión errónea somos unos fracasados. Es decir, la vida creo que es mucho más relativa que todo eso. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que estamos llegando al final ya. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy en Perros Verdes Podcast. Les invitamos a que tomen las decisiones desde la calma muchísimas veces y desde la sabiduría cuando tengan que tomarla desde la urgencia
en las otras ocasiones, porque hay momentos para tomar decisiones desde la calma y hay momentos que esas decisiones tienen que ser rápidas, porque son oportunidades que, como se dice coloquialmente, que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los moños, pero hay que desarrollar una sabiduría y un expertise para saber que una oportunidad verdaderamente lo es. Y no pierdan la oportunidad de escucharnos todas las semanas a través de nuestros canales de Instagram, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Punta Cana Hit y 90.3, que ya estamos en FM. 90.3 en directo en FM todos los lunes de 7 a 8 de la tarde. Así que no pierdan esa oportunidad y tomen la decisión de escucharnos a estos dos perrunos, a Raquel Salas, a Alfonso García, porque esto es Perros Verdes, donde encuentras lo que no buscas. Chao. Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aesthetic Cana, Radio Oficial, Punta Cana Hits.